Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Aquella Nochebuena, la pequeña Clara rebuscaba a escondidas con una linterna entre las miniaturas de su abuelo. El abuelo Luis le echaba tanto de menos. En concreto, Clarita buscaba el coche rojo del que tanto le había hablado. Encontrarlo y ponerlo en el árbol de Navidad sería el regalo perfecto para él, que ahora estaba en el cielo. Recordaba las historias que su abuelo le contaba acerca de ese coche, el primero y el más importante de su colección. Con mucho cuidado, Clarita buscó y buscó hasta encontrarlo cubierto de polvo ahí muy al fondo de una estantería. Era un coche de miniatura muy antiguo. «Es este, seguro que es este», se dijo para sí Clara. Entonces, en ese momento, mientras acariciaba y limpiaba con la manga de su vestidito de terciopelo verde el pequeño coche rojo, una chispa mágica lo hizo crecer. El juguete se convirtió en un coche de verdad. Muy sorprendida, Clarita vio a su abuelo sonriéndole desde el asiento del conductor. Le hacía señas invitándola a subir. «Abuelito, abuelito, ¿pero qué haces aquí? Ven, Clarita, ven, monta, vamos a dar un paseo», le dijo el abuelo con su vozarrón. El abuelo aceleró y juntos viajaron y volaron en ese coche fantástico sobre las calles iluminadas con las luces de Navidad. Qué bonita estaba la ciudad. «Siempre viajaré contigo», dijo el abuelo a Clara guiñándole un ojo. Entonces, la niña se despertó en su dormitorio. Estaba contenta con la sensación de que su abuelo siempre estaría en su corazón. Eso no es todo. Encima de la almohada estaba el cochecito rojo reluciente con un precioso lacito verde de terciopelo. Felices y muy todo coleccionistas fiestas. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. En la década de los 80, en España, el árbol de Navidad perfecto solía ser adornado con una mezcla de elementos tradicionales y modernos. Los adornos más populares incluían bolas de colores brillantes, campanas doradas, lazos rojos y cintas. Todo muy brillante. Las luces parpadeantes iluminaban con emoción la llegada de Papá Noel y los Reyes Magos. Bienvenido, bienvenida a Todo Colección. En el episodio 179, en Cardinal 179 del podcast del coleccionista, venimos con alegría de pandereta y villancico. Los hermanos Alejandro y Sergio Ruiz son coleccionistas de juguetes que este año han cumplido el sueño, el reto de montar el árbol de Navidad perfecto que viaja directamente a la nostalgia de los dorados años 70 y 80. Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Buenas, Alejandro y Sergio. Gracias por atendernos en el podcast de Todo Colección. Hola, buenas tardes, Ignacio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ignacio. Un saludo. Me alegro mucho de escucharos. Antes de nada, eso del árbol de Navidad de los 80, de la EGB, ¿lleváis mucho tiempo dándole vueltas al asunto? Pues sí, llevamos bastante tiempo. Desde que tuvimos la idea, la Feria del Coleccionismo de Villanueva del Trabuco, llevamos ya bastante tiempo queriéndolo hacer. Y sobre todo para recordar y para que recuerden todos los aficionados al coleccionismo. Y los niños de los 70 y los 80 en este caso también. Sergio, ¿desde cuándo sois coleccionistas? Bueno, pues prácticamente de ahora unos 25 o 30 años, de que empezamos ya a dejar un poco el tema de ser chavales, nos casamos, en el momento que hicimos familia, pues cogimos y empezamos a decir, compensamos los dos porque nos cogíamos y rememoramos los juguetes de nuestra década de la niñez y dijimos, bueno, pues vamos a empezar a hacer colecciones de todo aquello que encontremos en las tiendas, en los baratillos, en ferias del juguete y tal, pero prácticamente hará unos 30 años. ¿El árbol tiene que ser de verdad, de madera o sirve el abeto de plástico para los coleccionistas? Hombre,
todo lo que sea lo más real posible. Antiguamente íbamos nosotros a los viveros a recoger cuando iconas. Sí, el Instituto para la Conservación de la Naturaleza. Pues cuando podaba los pinos que había, siempre traía algunas que otras ramas allí a los viveros centrales y nosotros íbamos corriendo rápido y veloz para coger los trozos, el más bonito que había cortado. Y claro, llegábamos allí y cogíamos el pino típico de Cuba y lo llevábamos a casa todo el día con el olor, pero intentamos que sea siempre el árbol lo más real posible, pero hoy en día ya eso está protegido y compramos los artificiales que se asemejen más a aquellos pinos famosos. Y bueno, Alejandro, los adornos de este árbol 70-80 ejevero, le podríamos decir. Sí, correcto. De hecho, hemos tratado de localizar algunos de aquellos años, pero claro, en primer lugar, el fumillón ya, digamos, no se ha conservado. Hemos tratado de poner las lucecitas, pero también sabes tú, Ignacio, que al poner las luces antiguamente, si se fundía una, se fundía toda la ristra. Hoy en día, con el tema de los diodos LED y el consumo, hemos puesto diodos, pero asemejando las bolas sí son de los años 70 y 80. Con el paso del año, algunas se han perdido. Tenemos algunas guardadas, no todas, porque muchas eran de cristal y se nos rompían. Pero sí, como ha comentado mi hermano, el árbol se asemeja a los de las agujas de verdad que cogíamos en los viveros de Icona. Y recuerdo lo que embargaba la casa. Debajo de los árboles, mi hermano Sergio se ponía en un lado y yo en otro. Y nos poníamos debajo a comernos los mazapanes. Y nada más esa sensación de la Navidad y esperar los juguetes, pues era lo más bonito que nos podía pasar. Pero muchos adornos es verdad que se nos han perdido, claro. Tampoco sabíamos que se iban a hacer piezas de coleccionismo. Bueno, en Todo Colección sabéis que tenéis un montón. Pero entremos en materia de juguetes y de regalos. ¿Qué regalos no pueden faltar, qué juguetes no pueden faltar en vuestro árbol ejevero? Pues nuestros árboles ejevero u ochentero o setentero, como tú bien las has llamado, no pueden faltar los típicos juguetes que predominaban en ciertos años. Por ejemplo, los tentes, los Madelman, las figuras de acción, los fuertes de Comanche, los típicos Playmobil que siguen existiendo, gracias a Dios, hoy en día. Mantenemos algo, aunque está en suspensión de pago, por desgracia, las empresas. Pero tratamos, gracias al coleccionismo, de mantenerlos vivos. Y gracias a eso seguimos teniendo los juguetes, bien por comprarlos o bien por intercambiarlos, pero tenemos todavía muchos juguetes gracias al coleccionismo. En vuestra casa, sois varios hermanos, ¿se ponían los regalos con mucha antelación, la noche antes de recibirlos, o se ponían ahí antes con tiempo de antelación? Pues la verdad es que cogíamos e intentábamos guardarlo hasta el último momento, porque siempre sabíamos que lo que habíamos pedido por la carta, tanto a Papá Noel como a los Reyes Magos, y lo que hacíamos era escribir la carta y esperar a que nuestros padres, dentro de sus posibilidades, los compraran. Y claro, ellos pues intentaban ocultarlo hasta el último momento, y mientras que no, pues nosotros íbamos registrando los armarios y debajo de las camas ver qué había sido lo que no habían comprado para poner debajo del árbol. Y siempre se ponen casi a última hora. Incluso nos decían, venga, iros ya a la cama que Papá Noel va a pasar o van a pasar los Reyes Magos. Y cuando nos acostábamos se escuchaba el ruido de trasfondo de que los padres iban a sacar las cajas de los armarios y tal, pero siempre se esperaba al último momento. Es que era una época de muchos cambios y bueno, antes Navidades llegaban los Reyes Magos el 6 de enero, pero poco a poco Santa Claus, Papá Noel fue ahí ganando terreno con el trineo, Rudolf y compañía. Sí, lo que pasa es que también es la costumbre de cada familia. Nosotros tuvimos muchísimo tiempo viviendo en Francia y claro, allí se estilaba, como es lógico, Papá Noel. Y es verdad que cuando vinimos aquí a España, pues ya entonces tuvimos que coger y acoplarnos tanto a Papá Noel como a los Reyes Magos. Y claro, ya era doble intención, ya era pedir para Papá Noel y para pedir para Reyes Magos. Pero sí que es verdad que nosotros siempre tirábamos más para el día 24 por la noche para cuando llegara Papá Noel poder disfrutar un poco más de los juguetes. ¿Y los videojuegos? En los 80 las consolas se asomaban la patita. Correcto, y sobre todo la primera que salió, que fue la Game Boy de Nintendo, que fue una consola revolucionaria, portátil, bastante cara, pero claro, era lo que acababa de salir. Los japoneses estaban en auge con el tema de la fabricación de las consolas, el famoso juego de Tetris que traía la Game Boy, después salió la Nintendo Atari, los ordenadores, el Amstrad, el Commodore 500, el Amiga 500, y es verdad que en esos años sí que evolucionaban bastante todo lo que eran las tecnologías modernas. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Llega el momento del saludo y, por supuesto, la felicitación muy navideña para los hispanoyentes que escuchan el podcast de Todo Colección. Un muy fuerte abrazo, amigos. Y, por cierto, en Iberoamérica ahora están en pleno verano, pero nos consta que Santa Claus trabaja incluso en bañador.
Ojalá ningún niño ni niña se queden sin juguetes estas Navidades. ¿Y en vuestro árbol tenéis algún juguete para niñas? Bueno, en este caso, aunque no los tenemos puestos, Ignacio, tenemos puestos juguetes de niños mayormente, aunque sí, aquí estoy viendo que mi hermano ha traído el tricotín, mayormente para las niñas. Un juego de tejer de Educa, pero no las tenemos. Pero sí tengo, en mi colección particular sí tengo algunas barriguitas, sobre todo las codiciadas barriguitas, no las reediciones de ahora ni nada. Pero sí tenemos algunas, las muñecas Barbie, sobre todo las españolas, las de famosas, que eran las típicas, algunas tengo que tener guardadas. No las tengo puestas en el árbol, pero sí que las tenemos. Carta a los Reyes Magos. ¿Qué pediríais hoy? Pues yo creo que lo que más pediría, más que juguetes, sería la ilusión. Los niños de hoy en día, yo que sé, sus padres le inculcaran los valores que tuvimos nosotros por aquella época, que fueran más nostálgicos con sus hijos de hoy en día y que no cogieran tantos regalos de nuevas tecnologías, que lo hicieran ver cómo jugaban ellos con cosas muy simples y que todos esos valores, esos juguetes que había antiguamente, pues que lo den a conocer. Eso es lo que principalmente le pediría yo a los Reyes Magos. De hecho, mi hijo, y creo que tú lo conoces, Ignacio, tengo un niño de 15 años que es muy aficionado al coleccionismo y poco a poco, bueno, yo poco a poco digo yo porque él va a un ritmo desmesurado, cada día le gustan más todas las cosas que yo tuve de pequeño, todos los juguetes y todas las costumbres y las formas de hacer las cosas como antaño, y la verdad que eso es lo que me gustaría, que un poquito los padres se centraran más en inculcarle cómo eran las cosas antiguamente. Sí, hablamos de recuerdos, de valores. Ahí va. La carta a los Reyes Magos y también la carta a los padres y madres que con qué criterio compraban los juguetes para sus hijos en aquella época. ¿Cuál era el criterio fundamental a la hora de elegir un juguete? Pues yo creo que dentro de ese abanico que poníamos de posibilidades que le escribíamos en las cartas a los padres, porque de verdad que uno cogía el lápiz y el papel y empezaba a escribir 10, 15 o 20 referencias de juguetes de la época. Yo creo que el criterio que hacían los padres era el que más impactaba en ese momento y dentro de las posibilidades económicas que, como bien sabes, no son las mismas de hoy en día. Y antiguamente el hecho de comprar un juguete, ellos veían que el más importante y el más caro, que para ellos era un sacrificio, para nosotros era el más importante, tener el juguete más bonito. ¿Y cómo creéis que influyeron estos juguetes en la cultura y en vuestra infancia, en la infancia de vuestra generación? Ojo, la verdad es que influyeron mucho, marcaron toda una época esa tendencia. Me acuerdo yo que cuando recién levantado de recogerlos del árbol y todo, era bajarnos todos los niños a la calle con la bicicleta nueva, con todo, y ponernos a jugar. Hoy en día esos valores, como te ha comentado mi hermano, se han perdido o han cambiado. Hoy en día, ves que llega la Navidad, no se ve a ningún niño, es muy raro que se vea un niño el día de Reyes o el 25 de diciembre jugando en la calle con los juguetes nuevos. Es curioso porque yo a mi hermano hoy le he comentado que cuando llegaban esas fechas nos bajábamos a la calle con nuestros juguetes nuevos, pero los padres tenían la costumbre de tirar los juguetes de un año para otro, no se valoraban. Y de hecho, mi hermano y yo recuerdo ver los contenedores y recoger juguetes nuevos, Tente, Comanche. Pero sí es verdad que se jugaba más en la calle y se aprovechaba más. Hoy en día eso ha desaparecido. Hoy en día todo, teléfonos, consolas, ordenadores, juegos en línea. Hoy no verás a un niño jugando en la calle. Y por eso es que lo valoramos más y tratamos de inculcárselo a nuestros descendientes o familias. Tratarle de ver que es lo más sencillo, lo más bonito. ¿Y cómo creéis que fue la evolución de los juguetes durante la década de los 80? En comparación con épocas anteriores, ¿había un salto muy grande? Sí, bastante grande. En la época de los 60, 70, prácticamente se construían juguetes de trapo, juguetes de hojalata, juguetes de madera, simples. Y es verdad que después de la transición, a partir de los 77, 78, las fábricas españolas jugueteras fueron creciendo bastante rápido, sobre todo en Ibi, en Alicante, donde se producía, había una cantidad de jugueteras y hacían muchísimos modelos de juguetes, y es verdad que en los 80 se siguió desarrollando hasta el final de los 80, principios de los 90, todas esas jugueteras iban súper rápido y con juguetes muy mecánicos, muy bonitos, de muy buena calidad, y sobre todo lo principal y lo más importante, fabricados en España. El papel de los anuncios de televisión. Por entonces había muy poca cadena. Pues el papel de los anuncios de televisión yo creo que era la locura para los padres. En aquella época, una vez que ya empezábamos en el tramo final del año y cuando empezaban a anunciarse tanto en el sector de alimentación todos los productos de Navidad, se iban también anunciando los juguetes, los anuncios volvían locos a los padres.
Volvían locos los padres porque decían, ya están aquí los juguetes, a ver lo que me va a pedir mi niño para este año. Y eran desorbitantes la cantidad de anuncios de marcas nuevas, de empresas que sacaban juguetes muy bonitos, muy atractivos, y es verdad que influyeron bastante los anuncios de televisión. ¿Recordáis algún anuncio en especial? El de las muñecas de Famosa no vale, las que se dirigen al portal. No, no. A mí me gustaba mucho el de los Madelman. Madelman lo pueden todo. Ese muñeco articulable que fabricó la casa Madel era yo creo que tanto Madelman como Hyperman, el escribillo Madelman, esos escribillos y ese tipo de juguetes eran los que más me gustaban a mí. Pues también los juguetes de construcción que hacían que se desarrollara un poquito más la mente, como los Tentes de Xin, que después pasó a ser popular de juguete y ahora de borrach, pero tanto Tente como Madel, Airgun Boy y todas esas cosas, la casa Airgun hacía buenos juguetes y eran bastante importantes. Oye, y no me habéis mencionado el Scalextric. Hombre, por Dios, Scalextric, Xin y el Ibertren y el TCR 4x4, el que también tenemos en la colección, y por supuesto la gran y potentísima fábrica de coches cable dirigidos que era la fábrica de Rico, de la cual posee una colección de coches, camiones, autobuses, Porsche 928. La casa Rico fue importantísima en la construcción de juguetes mecánicos y sobre todo de vehículos a pequeño motor y con sonidos muy reales, pero Xin también marcó bastante. Xin también hizo tanto el Scalextric como el Sin Castillo, que también hay que mencionarlo, los castillos estos que se montaban en modelo Tente, sí que es verdad que es importante. ¿Cuál fue, bueno, es que no el juguete más innovador, pero por lo menos los más innovadores o revolucionarios, los juguetes que más sorprendían en los años 80? En los años 80, yo creo que, como te comenté antes, era el tema de las videoconsolas. No se podían considerar juguetes, pero para otros sí que lo eran, porque la videoconsola tenía el juego, pero ya te mecanizaba demasiado la cabeza y el cubo de rugby y todas esas cosas. No eran juguetes, ¿cómo diría yo?, que te desarrollaran la imaginación de una manera como lo hacían los juguetes de antaño de los 70, o como te comentaba antes, el Madelman, que tú podías construir tu propia aventura, o el Hyperman o el Tente. Esos son los juguetes que en aquella época predominaban con todas las videoconsolas, pero que ya te encerraban un poco en el mundo de estar siempre mirando una pantalla o una pequeña consola. Son importantes, pero de verdad que cambiaron un poco la manera de jugar de aquellos niños de la época. Os iba a preguntar, Sergio, Alejandro, por los juguetes en el cine y la televisión, si influyeron mucho en esa época. Sí que influyeron. La verdad es que era salir los juguetes y tenerlos todos los niños. Sobre todo el tema de cuando salía un juguete, Ignacio, de, por ejemplo, que era la moda. La muñeca repollo, los Furby, estos son muñecos que tenías que cuidarlos, me parece, los Tamagotchi y todo eso, sí. Eso influyeron bastante. Eran, digamos, fiebres. Luego, al año siguiente ya desaparecían o eran muy escasos. Como sigue pasando en la actualidad, pero ya no tanto con el tema de los juguetes. Se siguen buscando algunos juguetes muy codiciados, pero sí que influyeron bastante. ¿Y hubo alguna controversia relacionada con algún juguete popular? Hombre, controversia, yo creo que para aquella época depende también de la manera de ver las cosas. La gente también estaba encasillada en los tipos de juguetes. Que tú sacaras un juguete, por como decirte, el bebé glotón, por ejemplo, que era un bebé que te lloraba y hasta que tú no le dabas de amamantar, te tenías que poner como una especie de pecho artificial. Para la época no estaba bien visto de coger y ver ese tipo de juguetes que te sacaban un poco de lo que era el juguete tradicional. Sí que había juguetes que creaban controversia. La calidad y la durabilidad de los juguetes de aquella época, ¿tenéis la percepción de que duraban más, de que eran más duros? Totalmente. No vamos a comparar un plástico de la época de los 70. Yo tengo Madelman de colección que estaban inyectados en un plástico duradero, y yo creo que desaparecerá de este mundo y seguirá el Madelman ahí, el tío, porque está con un plástico con muy buenas calidades, con muy buena resina. Los juguetes estaban hechos para durar, para jugar, propiamente dicho. Y es verdad que ahora tú puedes coger un muñeco, aparte que la mayoría de los muñecos son casi mecánicos, y tanto los circuitos integrados y los plásticos son mal hechos, y claro, yo creo que los juguetes de hoy en día tienen la obsolescencia programada, ¿no? Como yo digo, pero aquellos de aquel entonces, ¿no? Aquellos eran juguetes de verdad y juguetes que duraban. ¿Y algún caso recordáis de un pelotazo, un juguete que se convirtiera en un éxito inesperado y que se agotara por Navidad? O sea, que fue una pesadilla en realidad conseguirlo.
Pues yo la verdad es que eran tantos los juguetes que me gustaban por aquel entonces que no me centraba en ninguno, pero sí que es verdad que había en muñecas. Yo me acuerdo que la muñeca Rosaura, la famosa muñeca que medía 1,5 metros, había madres que se volvían locas buscando a la muñeca Rosaura, porque no era normal que esa muñeca, que era casi como el tamaño de una niña, faltara directamente en la tienda y las pobres buscando por un lado y por otro. Y sí que había ediciones especiales de muñecos tipo Mazinger Z que estaban articulados, los muñecos de Star Wars, de Kellner también, que son figuras que sacaban ediciones limitadas. El Furby fue un muñeco espectacular. Había lista de espera, la famosa Stabifachki, que era una muñeca inglesa, la muñeca repollo. Sobre todo, es como hemos comentado antes, el impulso que le daba la televisión, el cine y la radio, pues hacían que fueron muy difíciles de encontrar cuando salieron y sobre todo eran caros. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Oye, todavía no hemos hablado de vuestras colecciones. A ver, contadnos. Bueno, pues mira, nuestras colecciones se basan en esos juguetes de uso cotidiano, lo que se llaman baratijas de kiosco. Eran para nosotros, por ejemplo, las canicas, las chicharras, los juguetes de plástico inyectados. Mi colección se basa en eso, sobre todo, y en máquinas expendedoras. Recrear el ambiente en una habitación de mi casa y entra alguien en la habitación y dice, oye, Ale, esto me recuerda a los 80, mi niñez. Pues eso es el momento. Pero lo que más coraje me da de todos estos juguetes que colecciono es no poder abrirlos. Tengo unas ganas locas de jugar con ciertos de ellos, pero no puedo abrirlos, porque como tú bien sabes, pierde el valor. Es simplemente transmitir esa sensación. El momento es, en eso se basa mi colección, sobre todo en baratijas de kiosco y los materiales escolar también, que es muy importante, iba ligado a eso todo. Ver cómo estudiábamos antes sin tanta tecnología de pizarras digitales, ni nada de eso. Simplemente boli, papel, los portablocs, los lápices de la tabla multiplicar, los blocs de dibujo. Qué curioso. Y Sergio, ¿y tu colección también tienes una cámara secreta como Alejandro? Bueno, cámara secreta no. Yo lo que tengo es un cuartillo y posiblemente no lo tenga el día de mañana porque como siga el ritmo coleccionando, mi mujer me va a echar de casa. No, yo soy más amplio que mi hermano. A ver, yo igual que el juguete de kiosco, yo colecciono también juguetes de grandes marcas como puede ser Rico, Borrás, Pentex, Zing, Mabel, tengo Madelman, tengo Heiterman, tengo una amplia colección de los cables dirigidos de la empresa Rico y es verdad que tengo que bajar un poquito el ritmo porque es que cada vez que veo un juguete de antaño pues para la casa que va. Y aparte tengo mi colección de expendedoras que las Coyen, que son todas las expendedoras famosas de los 70, 80 que ponían en la puerta de los ultramarinos, en los estancos, en las estaciones de tren y eso. Pero sí que es verdad que tengo una amplia gama de marcas en casa guardadas, ya te digo, sin poder exponerla por falta de sitio. Coleccionistas de pura cepa. ¿Y la carta a los Reyes Magos de este año que habéis pedido? Pues ya la carta de los Reyes Magos, yo pido lo que pide mi hijo, porque al igual que le inculqué yo los valores a él del tema de los juguetes, cuando mi hijo pide una cosa, es lo mismo que yo le pido, para jugar con él, porque es que estoy todo el día con él enganchado. No sé, no tengo ningún juguete así en particular. Bueno, sí que es verdad, sí, es verdad, es que tengo uno, pero yo creo que se va a ser casi imposible, que es la Diligencia de Mabel. Un juguete precioso, bien hecho, bien terminado. Me hablas de la Diligencia de Madelman. Sí, la Diligencia de Madelman. Yo creo que es el juguete más bonito que he conocido yo dentro de la colección que tengo y es un juguete muy cotizado. Es un juguete bello, es un juguete que me gustaría a mí tener. Pero bueno, de momento vamos a concederle al niño lo que pide y punto. Y yo creo que me quedaré algún día con las ganas de tenerlo. Hombre, si lo encuentro a un precio asequible, pues sí que es verdad que me tengo que hacer con ella, porque es un juguete que llevo desde que tengo prácticamente 12 años. Lo de Madelman, tengo el Jeep, tengo el remolque, tengo, ya que te comentaba antes, tengo Madelman, pero la carreta Madelman es un juguete que me gustaría muchísimo tener en mi colección. Y Alejandro, ¿tú qué le has pedido a los Reyes Magos? En especial yo, pues no sé, pedimos, como se suele decir, Ignacio, salud y que estemos bien, que tengamos muchos años para disfrutar de todo y sobre todo del coleccionismo en sí. La cultura del coleccionismo, que nunca nos falte. Correcto, que nunca nos falte. La última compra en Todo Colección. Bueno, pues mira, es curioso lo que yo he comprado, porque la verdad es que he hecho 3 compras y una ha sido la pistola famosa de Chambers, una pistola que había de agente secreto que disparaba un pequeño tapón de corcho. Y he comprado también la ballesta de Chambers que te disparaba la famosa flechita con un chupón que te se pega en la frente. Pero lo más curioso que he comprado ha sido, y no te lo vas a creer, Ignacio, ha sido un folleto.
un folleto de una cadena de hipermercados que desapareció, que se llamaba Continente, y el folleto es del 18 de noviembre al 31 de diciembre de 1981, y en ese folleto, Ignacio, sale lo más bonito que hay dentro del coleccionismo, que son los juguetes de aquella época. Es una serie de juguetes de Nancy, una serie de juguetes de Rico, una serie de juguetes de Tente, de Xin y eso, y en la portada principal pues te vienen lo que son todos aquellos famosos juguetes que salieron en aquella época, que impactaron en aquella época y sobre todo a los precios que salieron. Lo tengo enmarcadito y lo tengo guardado en casa. Esa ha sido mi última compra en toda colección. Enhorabuena, y no vas desencaminado porque hay un movimiento al alza de los catálogos de juguetes de las grandes distribuidoras y casas comerciales, ¿no? Sí, es cierto, sí. Se están cotizando cada día más. ¿Y tú, Alejandro? La última compra en toda colección mía, compré unos aviones de Pilen que regalaban con los yogures Yoplait, porque a mí, como te he comentado, me gusta más el coleccionismo de miniaturas y cosas baratijas. Esos aviones que regalaban con 10 o 20 tapas de los Yoplait y te lo daban en una bolsita obsequio de los yogures Yoplait por la compra de no sé cuánto. Y eso fue una de las compras. Y otra fue una colección de pins de la casa Bimbo, Bucanero, Tigretón, que la tengo ahí en la vitrina. Ah, sí, un libro que andaba buscando, porque también, como tú has comentado, el coleccionismo es cultura. Y ciertos libros que no encuentro, los encuentro fácilmente en toda colección y a muy buen precio. Hay que comprar un poco de todo. Próximos proyectos, ¿cuáles son vuestros planes? Pues ahora mismo, dentro de las posibilidades, mantener la colección que tenemos, terminar de restaurar algunos juguetes que tengo. Me gustaría, en la medida de lo posible, encontrar algún sitio donde poder exponerlos todos. Poner en vitrinas, poder desarrollar allí una activa colección de juguetes para que se pudiera ver, no tenerlos encerrados dentro de lo que es un cuartillo, porque es verdad que están bien conservados, están dentro de sus cajas y tal, y plastificados, pero me gustaría, aunque solamente fuese con la vista, pero poder disfrutarlo viéndolo todos los días. Y ese sería mi próximo proyecto, hacerme de una parte del sótano de casa y poner una amplia exposición de juguetes. ¿Y tú, Alejandro, tus próximos proyectos? Pues como bien te comenta mi hermano, seguir creciendo en el ámbito del coleccionismo. Buscar piezas codiciadas que merezcan la pena y que la colección aumente cada día, siempre dentro de las posibilidades. Se os supone una familia bien avenida y, bueno, compartís la misma afición. ¿No habréis tenido algún conflicto por una pieza, que es esta es para mí, que ese es para ti? Bueno, no recuerdo. En aquellos tiempos cada uno tenía su juguete y han pasado muchos años. Y ahora no. Ahora mismo, si los dos tenemos una pieza codiciada, los dos nos lanzamos a buscarla. Como el ejemplo de la máquina de chicle famosa de peseta que andaba colgada por todas las calles. Sí, la amarilla. La amarilla. De hecho, tenemos unas pocas de esas. O sea, amarilla-naranja. Era muy bonita, las bolitas. Hay amarilla, hay roja, con una niña haciendo un globo. La misma máquina, pero ya no es cuestión de ponernos a discutir por la máquina, no, sino tratar los dos de localizar a alguien que la tenga, comprar esa pieza tan codiciada. Ya gracias a esa la conseguimos, pues esperar que salga una que nos interese, que esté bien, se pueda negociar, porque sabes tú que las más codiciadas elevan el precio, pero seguir buscando. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de todo colección. Llega el momento del minuto de oro, le decimos aquí, que es el del consejo o la reflexión para él o la coleccionista. Que nunca decaiga, que siga con esa ilusión de seguir mirando, abrir todos los días, como hago yo, la página de Todo Colección, que te mire el móvil, nunca mejor dicho, y vea novedades, y que siga con la misma ilusión de tener las cosas que tuvo antaño y dentro de las posibilidades de cada persona, que siga con esa bonita afición que es tener una bonita colección y tener todo lo que había antes y, por supuesto, inculcar a los demás que si no han sido nunca coleccionistas, que lo sean, que intenten coger y tener una piececita de cada cosa que tuvo antaño y, sobre todo, que conserve la nostalgia, que sea muy nostálgico y que cada vez que toque algo que tuvo cuando era pequeño, cuando era un niño, que lo retrotraiga a su niñez y lo haga recordar que aquellos tiempos fueron muy felices. Alejandro, ¿y cuál es tu reflexión? Pues la misma de mi hermano. La reflexión es, sobre todo, transmitirlo. Aunque lo repita muchas veces, sentir al abrir la caja, el olor, todo. Por eso, lo mismo que sentimos nosotros, que ellos valoren más, para que puedan inculcárselo a sus hijos. Las buenas sensaciones que nos habéis transmitido Alejandro y Sergio, hermanos Ruiz. Muchísimas gracias por haber compartido tanta ilusión navideña
os deseamos unas muy felices fiestas, larga vida y prosperidad coleccionista. Hasta siempre. Os deseamos siempre lo mismo a todos los coleccionistas y a todo el mundo, por supuesto. Y también a ti, Ignacio. Y muchas gracias también. Gracias por estos minutos y habernos dado la posibilidad de poder hablar con vosotros y enseñarnos un poco de nuestras colecciones y de nuestro hobby y de nuestra vida. Gracias, Ignacio. Gracias a vosotros. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Ahora tocan las recomendaciones y en este caso son más que particulares porque corresponden a los episodios más escuchados del mes de diciembre en la historia del podcast de Todo Colección. Allá vamos, capítulo 23, Psicología y Ventas con Mónica Mendoza. Episodio 83. Aquí abordamos el coleccionismo de cámaras fotográficas con Fernando Herrador Rius y su joya minutera. Es digno de escuchar, como el gran Alberto García, el mayor bibliófilo de la fantasía, muy conocido por su podcast Verne y Wells Ciencia Ficción. Alberto García te espera en el mágico episodio 132. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast, Todo Colección te cede el turno de palabra. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Desde el equipo de Todo Colección te deseamos las más felices fiestas y los mejores recuerdos navideños. Siéntete como Papá Noel y regálanos un me gusta o un comentario. Suscríbete al podcast del coleccionista, ya sabes que es fácil, gratis y libre de impuestos. Si quieres participar en esta aventura divulgadora, envíanos un email con tu propuesta a comunicación@todocoleccion.net. De esta forma nos ayudas a compilar tal vez el mayor archivo sonoro con personajes que como tú, que como los hermanos Ruiz, mantienen viva la cultura del coleccionismo. El coleccionismo es cultura. Insisto en que te cuides mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC, todo es más fácil, económico y sobre todo sencillo. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los recuerdos más navideños. Que pases unas muy felices fiestas. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.